Cuando una estrella varias veces mayor que nuestro Sol está en las últimas, se apaga generando la explosión más espectacular jamás observada por el ojo humano. Una hipernova catastrófica. Este fenómeno es tan brillante que puede eclipsar a toda una galaxia de cientos de miles de millones de estrellas. Y es tan potente que puede generar más energía en un solo día que la que generará a nuestro Sol en toda su vida. De hecho, una hipernova es la explosión más potente de la galaxia, solo superada por el Big Bang. Arremángate y ponte tus gafas inteligentes porque vamos a descifrar juntos la ciencia que hay detrás de las hipernovas. Para ello, primero tenemos que diseccionar a su hermano menor, la supernova. Este tipo de explosión más pequeña puede formarse de dos maneras. La primera puede ocurrir en sistemas en los que dos estrellas orbitan entre sí en un sistema binario y la otra proviene de una enana blanca. Cuando las estrellas de menor tamaño se quedan sin el combustible de su núcleo y están a punto de morir, acaban convirtiéndose en enanas blancas. Sin fuente de energía interna, su colapso gravitatorio hace que se vuelvan extremadamente densas, alcanzando a veces densidades 200.000 veces superiores a la del planeta Tierra o más. Como punto de referencia, una enana blanca típica es la mitad de masiva que nuestro Sol, pero solo un poco más grande que la Tierra. Su destino es enfriarse lentamente hasta estar completamente frías, momento en el que se convierten en enanas negras. En un sistema solar binario en el que dos estrellas están tan juntas que se orbitan mutuamente, una enana blanca de carbono-oxígeno puede empezar a extraer materia de su estrella hermana y se vuelve más densa a medida que la masa se acumula. Cuando sobrepasa un punto crítico de densidad, la estrella detona inevitablemente en un fantástico estallido, formando una supernova. El segundo tipo de supernova se forma durante la muerte de estrellas gigantes. Cuando una estrella de al menos 5 veces el tamaño de nuestro Sol está a punto de morir, se apaga en una explosión cósmica masiva. Durante toda su vida, todas las estrellas sobreviven gracias al delicado equilibrio de dos poderosas fuerzas: la propia gravedad de la estrella, que lucha por comprimirla hasta convertirla en una bola de masa extremadamente apretada, y su opuesto, la presión exterior de la estrella generada por el combustible nuclear que se quema en su núcleo. Cuando una estrella quema todo su combustible nuclear, la gravedad empieza a ganar y esta batalla de millones de años acaba con un colapso catastrófico. Se generan enormes ondas de choque a un ritmo tan rápido que la parte exterior de la estrella estalla, generando una brillante y poderosa explosión. Una supernova típica puede brillar con el resplandor de 10.000 millones de soles y generar 10 a la 44 julios de energía. Los astrónomos estiman que por término medio explotan una o dos supernovas cada siglo en nuestra galaxia. La última vez que la Tierra sintió los efectos de una supernova fue hace entre 1.7 y 3.2 millones de años, pero afortunadamente la explosión tuvo lugar a 325 años luz, es decir, 6.5 veces más lejos que la zona de peligro de 50 años luz. Sin embargo, la Tierra se vio afectada en cierta medida. Sin embargo, ¿qué ocurre con las hipernovas? Aunque hay algunas diferencias en la ciencia que las sustenta, una definición muy simplista sería que una hipernova es una supernova con esteroides, que genera una explosión 100 veces más potente. Las hipernovas son tan potentes que la energía que liberan en los primeros segundos de la explosión puede ser de 10 a la 16 a 10 a la 19 órdenes de magnitud mayor que la del Sol. Esto significa que una sola hipernova puede satisfacer las necesidades energéticas de la Tierra durante 1.000 millones de años, si no más. Los astrónomos creen saber qué causa una supernova media, pero no es el caso de las hipernovas. Estas últimas son extremadamente raras y solo hemos examinado unas pocas docenas de ellas en las últimas décadas. Los expertos aún no están seguros de cuál es la causa de que una hipernova sea tan colosalmente más impactante. Vamos a mostrarle las 3 principales hipótesis de formación de hipernovas. En el primer caso, el modelo de la estrella colapsada o colapsar afirma que cuando una estrella masiva que gira rápidamente y tiene al menos 15 veces la masa del Sol agota toda su energía nuclear, entonces su núcleo supercomprimido es aplastado por la gravedad de la estrella y se pliega sobre sí mismo, dando lugar a un agujero negro. En las condiciones adecuadas, el mismo fenómeno podría producirse en una estrella de menor tamaño que sufriera una explosión de supernova si gran parte de su masa expulsada colapsara de nuevo sobre el núcleo aplastado remanente. Las incontables toneladas
partículas de material que rodean a la estrella comenzarán a remolinarse y a fluir hacia el agujero negro, y dos chorros de material comenzarán a salir disparados del agujero negro a una velocidad cercana a la de la luz. Estos chorros pueden durar varios segundos y crear estallidos de rayos gamma de larga duración, lo que constituye un magnífico espectáculo de luz para quien los observe a través de un telescopio a miles de años luz de distancia. El segundo escenario sostiene que en el centro de la enorme estrella, grandes cantidades de electrones y positrones conocidos como partículas y antipartículas encuentran sus mitades perdidas y forman la peligrosa radiación gamma. El procedimiento inverso también ocurre y este ciclo se prolonga eternamente en el interior de la estrella. En circunstancias especiales, este ciclo puede desequilibrarse lo suficiente como para que se formen demasiados pares de partículas hasta el punto de que la estrella no pueda mantener su núcleo bajo control y reviente sus entrañas formando una hipernova. Este último escenario es muy similar a los sistemas solares de estrellas gemelas para las supernovas. Si las circunstancias son exactamente perfectas y una de las estrellas explota en un punto y a una velocidad tal que libera su material exactamente sobre su hermana, la estrella de neutrones, entonces esta última se convierte en una bola de neutrones muy densa e inestable y podría desencadenarse una explosión. Se trata de una explosión de supernova a escala que eventualmente podría formar un magnífico espectáculo, una hipernova. Los científicos aún no están seguros de cuál de los tres mecanismos es más común, pero si sabemos una cosa es que todas las hipernovas son masivamente devastadoras y destructivas. Pero ¿hasta qué punto es peligrosa una supernova? No sería una sorpresa si te decimos que una supernova típica, y no digamos una hipernova, son capaces de constituir un planeta como la Tierra inhabitable si el evento ocurriera muy cerca de nuestro sistema solar. Imagina que hay una estrella gigantesca 10 veces más grande que nuestro Sol que explotaría formando una supernova a tan solo 25 años luz de nuestra pobre Tierra. ¿Qué nos pasaría a nosotros? Pues que la explosión desencadenaría una ráfaga de neutrinos invisibles de rápido movimiento hacia nuestro planeta. Se trata de partículas muy pequeñas y resbaladizas que transportan grandes cantidades de energía y que originalmente quedaron atrapadas entre el núcleo de la estrella moribunda y su atmósfera. Llegarían a altas velocidades un poco más lentas que la de la luz, pero afortunadamente son las menos dañinas de todas las partículas elementales que conocemos. Los verdaderos problemas comenzarán unas horas más tarde, cuando un número inconmensurable de partículas fotónicas empiece a llegar a la atmósfera de la Tierra. Un observador podría ver la impresionante explosión de la estrella a simple vista desde la superficie de nuestro planeta. Sería como una pequeña mancha cegadora en el cielo, mucho más pequeña que nuestro Sol, pero definitivamente más peligrosa. Además de la luz visible, la estrella explotada escupiría rayos X, rayos gamma y radiación ultravioleta dura en nuestra atmósfera, destruyendo completamente la capa de ozono de la Tierra. Toda la vida, como sabemos, se alimenta de la luz del Sol y al destruir la capa de ozono, que es la de nuestro planeta, se producirían cambios inimaginables. Cuanto menos ozono hay, más luz ultravioleta llega a la superficie. Solo un aumento del 10% de los rayos UV a nivel del suelo puede ser devastador para algunos organismos como el fitoplancton, y dado que estos organismos constituyen la base de la producción de oxígeno en la Tierra y son la base de todas las cadenas alimentarias marinas, cualquier alteración significativa de los mismos podría desencadenar una extinción masiva. Pero para que se produzca un evento de este tipo, la explosión de la supernova debe producirse a menos de 50 años luz de nuestro planeta. Además, cualquier supernova más cercana a 1000 años luz aún podría tener algún tipo de impacto bajo en la biosfera de la Tierra, pero en un grado mucho menor. Una hipernova, sin embargo, puede ser fatal incluso desde distancias de 10.000 años luz, debido a sus dos chorros que arrojan rayos gamma a velocidades cercanas a la de la luz. Sin embargo, el chorro debe apuntar directamente hacia nosotros para ser mortal. El estallido más cercano del que se tiene constancia, conocido como GRB 031203, se produjo a 1.300 millones de años luz, lo que, como se comprenderá, fue completamente inofensivo. Pero como las distancias en el espacio son extremadamente vastas y la mayoría de las estrellas gigantes están a millones, si no a miles de millones de años luz de nosotros, no hay tantas estrellas de las que tengamos que preocuparnos que puedan morir pronto. En la actualidad no hay ninguna candidata a supernova cercana a nuestro sistema solar que esté a menos de 50 años luz y solo 6 candidatas a supernova cercanas a la Tierra en un radio de 1000 años luz. Y que Pegasi, que es la estrella gigante candidata más cercana a 150 años luz de nosotros, se estima que para el momento en que podría estallar, nuestro sistema solar estará a una distancia segura, debido a las trayectorias relativas que ambos recorren en el espacio.
Muchos expertos parecían preocupados en el pasado por Betelgeuse de la constelación de Orión, que es una estrella muy antigua de un tamaño 15 veces superior al de nuestro Sol. Sin embargo, se ha demostrado que incluso en los escenarios más pesimistas existe una probabilidad inferior al 0,1% de que experimentemos la explosión de supernova de esa estrella durante nuestra vida y muy probablemente no causará ningún tipo de daño directo a la Tierra con el material expulsado. En cuanto a la radiación, una explosión de supernova de este tipo podría causar algunos efectos en el medio ambiente de la Tierra, pero como está demasiado lejos para dañar nuestra atmósfera, solo habrá un impacto menor en la vida de nuestro planeta. Como un pequeño extra, queremos compartir una interesante historia de hipernovas. En 2016, un equipo de astrónomos observó un objeto inusualmente brillante en el cielo para descubrir que, de alguna manera, se habían topado con la supernova más potente de la que se tiene constancia. La ASASSN 15LH, que se encuentra en una galaxia a 3.800 millones de años luz de nosotros, era en realidad tan potente que superaba a una supernova media en casi 200 veces y a nuestro Sol en 570.000 millones de veces. Como punto de referencia, si pudiéramos meter en una licuadora los 100.000 millones de estrellas de nuestra Vía Láctea y luego vertir la mezcla en la esfera más grande que existe, la ASASSN 15LH aún lograría brillar 20 veces más que ella. Los astrónomos creen que posiblemente nunca volverán a ver una supernova tan brillante, y esperemos que incluso si vamos a presenciar una supernova a pequeña escala, sea a una distancia tal que podamos disfrutar de los fuegos artificiales y aprender más sobre este magnífico fenómeno, pero sin el perjuicio de ningún daño a nuestro sistema solar. Lo que acabas de escuchar es el latido del Sol captado por el Observatorio Heliosférico Solar de la NASA. 20 años de datos revelan un zumbido pulsante, y esta muestra tiene muchas frecuencias de vibraciones bajas mezcladas. Es un sonido espeluznante, pero puede que los sonidos grabados por la sonda solar Parker que orbita alrededor del Sol sean los más espeluznantes. Ese fue el sonido del plasma dentro del viento solar del Sol. Ahora mismo hay una nave espacial llamada Bepi Colombo que está en una misión para explorar el planeta rocoso y abrasado más cercano al Sol. Y mientras pasaba por el planeta, recogió datos magnéticos y de aceleración y los convirtió en los sonidos que acabas de escuchar. El débil sonido que acabas de escuchar procede del viento solar que interactúa con Venus y también fue grabado por la nave espacial Bepi Colombo mientras pasaba zumbando de camino a Mercurio. Se puede escuchar muy claramente el repentino cruce del arco hacia el final de la muestra. Pero no son los únicos sonidos que tenemos de Venus. El 5 de marzo de 1982, la Unión Soviética aterrizó una sonda en la superficie de Venus y estaba equipada con micrófonos, y esto es lo que suena en la superficie del planeta. Todos sabemos cómo suena la superficie de la Tierra, pero ¿cómo suena nuestro planeta desde el espacio? Ese fue el sonido del campo magnético de la Tierra registrado por el acelerómetro italiano Spring a bordo de la nave espacial Bepi Colombo en 2021. Las aceleraciones registradas, medidas por la nave espacial, se tradujeron en una frecuencia audible para el oído humano. La nave espacial de la misión Cluster de la Agencia Espacial Europea grabó cómo suena el campo magnético de la Tierra cuando se produce una tormenta solar. Pero eso no es todo. Así es como suena la iluminación en la Tierra desde el espacio, tal y como la detectan las naves espaciales sobre la ionosfera terrestre. Se llaman silbadores.
Lo que acaba de escuchar es una ráfaga de viento real en la superficie de Marte. En febrero de 2021, el rover Perseverance de la NASA grabó este primer sonido de la superficie del planeta, y la nave espacial InSight de la NASA registró vibraciones traducidas en sonido que podrían ser un terremoto en Marte. El Perseverance acaba de grabar el helicóptero de Marte del Ingenuity en vuelo. Los micrófonos del rover captaron el bajo estruendo del viento que sopla en el cráter Jezero de Marte, justo antes de que el Ingenuity desplegara, y se puede escuchar cómo las aspas del helicóptero giran produciendo un zumbido más alto. El sonido increíblemente espeluznante que acabas de escuchar es el de la nave espacial Juno entrando en la magnetosfera de Júpiter y atravesando el arco de choque del planeta gaseoso. Y cuidado con las extrañas emisiones de radio que la nave Galileo captó de la mayor luna de Júpiter, Ganímedes. La Voyager 2 también grabó el fuerte pulso electromagnético de un rayo en Júpiter. Y ahora prepárate para escuchar los inquietantes sonidos de las auroras de Júpiter. Estos son los inquietantes sonidos grabados por la nave espacial Cassini que muestran una interacción sorprendentemente poderosa de las ondas de plasma que se desplazan desde Saturno a su luna Encélado. Pero eso no es todo, la nave espacial también captó intensas emisiones de radio estrechamente relacionadas con las auroras cerca de los polos de Saturno. Y esta es otra muestra de las fantasmales emisiones de radio del planeta. Este es el sonido de las ondas electromagnéticas procedentes del gigante gaseoso Urano, registrado por la antena de ondas de plasma de la nave Voyager 2. Este es el sonido real de las ondas de plasma grabadas por la Voyager 2 durante el sobrevuelo de Neptuno. La Voyager 2 ya ha abandonado nuestro sistema solar, pero antes de irse grabó sonidos de plasma interestelares. El cinturón de Kuiper tiene millones de extraños objetos, algunos tienen 100 kilómetros de ancho y otros son realmente enormes y miden 1000 kilómetros de diámetro. ¿Qué son? Los objetos del cinturón de Kuiper o objetos transneptunianos son los restos del propio nacimiento de nuestro sistema solar que ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Se trata de un volumen de espacio enorme, como se puede imaginar. Aunque solo hemos descubierto una pequeña fracción de esta región, ya hemos encontrado unos 2000 objetos del cinturón de Kuiper. Sin embargo, algunos de ellos plantean más preguntas que respuestas. En abril de 2016, la sonda New Horizons llegó al oscuro y misterioso cinturón de Kuiper. Mientras la sonda se movía más allá de Plutón y se acercaba al cinturón, descubrió un extraño objeto en una extraña trayectoria. Se le dio el nombre de Aaron y se midió un diámetro de 133 kilómetros. Mientras los investigadores lo observaban, parecía aumentar su brillo y luego atenuarse con un ritmo preciso que sugería que estaba girando. La mayoría de los objetos del cinturón están hechos de hielo y roca, pero esta cosa parecía estar hecha de algo diferente. Los astrónomos tenían razón, pero Aaron giraba tan rápido, aproximadamente una vez cada 5 horas y media, que si estaba hecho de hielo y roca, debería haberse desgarrado por la sola fuerza centrífuga, pero no fue así.
Los científicos comenzaron a preguntarse qué es y de qué está hecho. Era el momento de acercarse a él. Así que la NASA dirigió la sonda New Horizons en su dirección, pero algo extraño ocurrió cuando la sonda se acercó a Plutón en su camino. Las comunicaciones se perdieron de repente, como si algo estuviera interfiriendo su señal, y cuando la sonda se alejó de Aaron, se restablecieron de nuevo las comunicaciones, lo que resultó ser un fallo informático, pero la NASA no pudo averiguar la verdad sobre el intrigante objeto giratorio. Algunos investigadores sugirieron que el giro está creando una gravedad artificial en medio de Aaron y que podría tratarse de alguna nave gigante, algo que quizás se haya visto en las películas de ciencia ficción. Sin embargo, la gravedad no sería suficiente para los pasajeros humanos, pero para alguna otra forma de vida alienígena podría serlo. ¿Podría este objeto ser una nave alienígena interestelar de algún tipo como se cree que es Oumuamua? Lo más probable es que no, pero siempre hay una pequeña posibilidad. Si fueras una especie alienígena y quisieras echar un vistazo a las extrañas criaturas conocidas como humanos, el cinturón de Kuiper sería el lugar perfecto para esconderse. Quizá en el futuro tengamos otra oportunidad de acercarnos y averiguar qué es exactamente Aaron. Aún así, hay objetos del cinturón de Kuiper de los que sabemos mucho. En 2014, los astrónomos descubrieron un extraño cuerpo celeste en los confines de nuestro sistema solar. Su tamaño estimado era de unos 32 kilómetros de diámetro, y lo más interesante es que su forma se asemeja a la de un muñeco de nieve. De hecho, los científicos han luchado durante mucho tiempo para entender cómo pudo formarse esa forma. El objeto fue bautizado como Arrokoth y ha sido visitado por la sonda espacial estadounidense en 2019. Se ha convertido en el objeto espacial más lejano que hemos examinado a una distancia tan cercana. Arrokoth es un ejemplo del objeto más primitivo del sistema solar, así que se puede pensar que no tiene nada de interesante. Sin embargo, para los científicos, volar cerca de Arrokoth fue tan emocionante como explorar Plutón de cerca. ¿Qué tiene de especial? Una teoría sugiere que nuestro sistema solar se formó a partir de una densa nube de polvo y gas espacial. Todo ese material, al ser atraído por la gravedad, se transformó en el sistema planetario que vemos hoy. Hay una pequeña brecha aquí. No sabemos qué pasó entre estas etapas. Y como la temperatura media del cinturón de Kuiper es de unos menos 370 grados Fahrenheit o menos 220 grados Celsius, los KBOs suelen estar bien conservados. Por tanto, pueden rellenar estos huecos y Arrokoth es una de las piezas del rompecabezas que falta. Al estudiar este objeto plano de forma extraña, los científicos estuvieron más cerca de descubrir cómo se formaron los cuerpos espaciales de nuestro sistema solar. Arrokoth es un objeto binario de contacto, lo que significa que consta de dos partes pegadas. Y como estos lóbulos difieren en color, podría indicar que alguna vez fueron objetos separados que se formaron a partir de polvo en la nube primordial hace más de 4.000 millones de años. Pero ¿cómo se juntaron sin dañarse gravemente entre sí? Resulta que las colisiones que tuvieron lugar hace miles de millones de años no fueron tan rápidas y violentas. En el caso de este KBO, la gravedad hizo que las dos partes separadas giraran lentamente una alrededor de la otra y se unieran en una ligera colisión. Cada cuerpo celeste tiene una intrigante historia de formación y si quieres ver un video sobre el nacimiento de nuestro Sol y nuestro sistema solar, haznoslo saber en los comentarios. Sin embargo, Arrokoth no es el único objeto alucinante que ofrece el cinturón de Kuiper. El siguiente objeto no es famoso por su tamaño, 650 kilómetros, ni por su forma o color. Pero lo extraño es que la densidad de este objeto es un 18% menor que la del agua, lo que significa que puede flotar fácilmente. El objeto tiene el nombre de 2002 UX25 y su baja densidad es un gran misterio. Una forma de explicarlo es la alta porosidad de este objeto celeste o los huecos en su estructura. Sin embargo, es algo que se suele observar en objetos de menos de 350 kilómetros de diámetro. Los objetos más grandes son demasiado masivos para una porosidad tan baja porque la fuerza de la gravedad comprime su material sin dejar espacio para estos huecos. ¿Es este objeto del cinturón de Kuiper una rareza forense? ¿Algo que cambiará las teorías de formación planetaria? ¿O es algo más complicado? Sea cual sea la razón, tenemos que aprender más sobre la densidad de los KBOs de tamaño medio para definirlo con seguridad. Otro objeto intrigante es casi 4 veces el tamaño del UX25 y tiene muchas historias relacionadas con él. Se trata de un planetoide, un planeta menor formado por roca y hielo, y tiene unos 1.300 kilómetros de ancho. Pero los científicos especulan que debió ser el doble de su tamaño en algún momento del pasado.
Es posible que este KBO haya tenido una colisión con Plutón y haya perdido su material como resultado. Lo que los astrónomos no pueden entender es por qué la temperatura de este objeto ha aumentado de unos menos 360 grados Fahrenheit a unos menos 260 grados Fahrenheit hace millones de años. ¿Algo o alguien lo calentó? Todavía no lo sabemos. El objeto del cinturón de Kuiper se llama Quaoar. Y a lo largo de los últimos años, los científicos han encontrado hielo de agua presente en su superficie. Es más, podría haber habido un océano en este planetoide en el pasado. Y eso no es todo lo que sabemos de Quaoar. También tiene una superficie brillante que podría indicar que el KBO podría haber tenido actividad geológica como criovolcanes no hace mucho tiempo. Todos sabemos lo que son los volcanes, pero los criovolcanes son algo diferente, aunque ambos actúan de forma similar. El de nombre extraño hace erupción de trozos de hielo, agua, metano y amoníaco en lugar de magma y ceniza. Una vista bastante impresionante, como puedes imaginar, y probablemente podríamos ser testigos de este fenómeno en el futuro, pero todavía no hay ninguna misión planificada a Quaoar. Pero si hay una, nos aseguraremos de contárselo. También hay un cuerpo espacial intrigante fuera del cinturón de Kuiper, pero aún así vale la pena mencionarlo. Una vez que los astrónomos lo descubrieron y observaron, el objeto planteó toneladas de preguntas. Una de ellas fue sobre su misteriosa composición. Estamos acostumbrados a pensar que la mayoría de los cuerpos espaciales fuera de nuestro sistema solar están hechos de hielo. Por ello, suelen ser blancos o grises. Sin embargo, lo que vemos en este objeto es muy diferente, ya que es casi tan rojo como Marte. Otro misterio es el extraño movimiento de este cuerpo espacial. Su órbita no se parece a nada que hayamos visto antes. Se llama Sedna y se acerca hasta 11.000 millones de kilómetros al centro de nuestro sistema solar. Luego, Sedna se aleja hasta unos 135.000 millones de kilómetros. Es una distancia tan grande que necesita aproximadamente 11.000 años para dar una vuelta completa. Se cree que Sedna, junto con otros cuerpos celestes, forman parte de una gravedad colectiva. Cuando los objetos espaciales orbitan alrededor de otro objeto, como una estrella binaria, tiran y se empujan mutuamente. Y esto afecta a sus órbitas. Una sugerencia alucinante es que Sedna y algunos otros objetos espaciales podrían haber sido la razón de la extinción de los dinosaurios. Como la órbita de estos objetos fluctúa, pueden disparar cometas cercanos hacia el sistema solar e incluso hacia la Tierra. Dado que Sedna oscila tanto de un lado a otro, parece que hay alguna fuerza invisible que tira de Sedna. Y la fuerza es el hipotético planeta 9. Situado mucho más allá del cinturón de Kuiper, se estima que tiene unas 5 a 6 veces el tamaño de nuestro planeta. Aunque aún no se han encontrado, existe la teoría de que podría tratarse de un impostor alienígena procedente de otro sistema estelar. Otros científicos sugieren que se trata de un antiguo agujero negro. Sea cual sea el caso, el planeta 9 se esconde supuestamente en algún lugar de nuestro sistema solar. Y es difícil de detectar debido a la brillante fila de estrellas de nuestra Vía Láctea. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que puede estar más cerca y ser más brillante de lo que pensamos. Y si es más brillante, puede ser más fácil de detectar. Si se encuentra, podríamos tropezar con una megatierra o un mini Neptuno. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Los científicos están utilizando diferentes telescopios para escanear la sección del cielo donde podría estar el planeta 9. Sin embargo, su mejor posibilidad será el observatorio Vera Rubin, equipado con un potente telescopio de 8.4 metros. Cuando esté terminado en 2023, el telescopio escaneará repetidamente unos 2/3 del cielo, buscando desde asteroides hasta el misterioso planeta 9. Si algún día lo descubrimos, será la primera vez que se encuentre un planeta en los últimos 200 años. También hay objetos transneptunianos bastante más grandes, y algunos de ellos son tan grandes que se llaman planetas enanos. Uno de los mayores objetos del cinturón de Kuiper jamás descubierto es también el 25º cuerpo más grande del sistema solar, y hay cientos de miles de objetos espaciales en él. Aunque este TNO está a casi 46 unidades astronómicas de nosotros, es el objeto más brillante del cinturón de Kuiper después de Plutón. De hecho, el gran tamaño del objeto fue una de las razones por las que Plutón fue reclasificado como planeta enano. Este objeto del cinturón de Kuiper se llama Makemake, y los científicos aún se esfuerzan por responder por qué es brillante mientras que su luna, MK2, es tan negra como el carbón. Lo que también es extraño es que esperaban que tuviera una atmósfera, pero no la tiene. Todo lo que sabemos es que es bastante frío, unos menos 400 grados Fahrenheit o menos 240 grados Celsius. Y estos dos factores hacen imposible la vida allí. Hasta ahora no hay misiones planeadas de sobrevuelo a Makemake.
Casi todos los objetos que hemos encontrado en el cinturón de Kuiper tienen sus misterios y el siguiente tiene un par de ellos. Este planeta enano es concebido por su extraña forma, sus 2 lunas y su extraña rotación. Además, es el cuerpo espacial más lejano que tiene anillos a su alrededor y no sabemos por qué. El objeto se llama Haumea y es el tercer planeta enano más cercano a nuestra estrella. La extraña forma de este KBO se asemeja a un balón de rugby. Al igual que cuando tiras un globo lleno de agua y se aplana, la forma alargada de este objeto se creó mientras giraba por el espacio. Como resultado, el día de Haumea dura solo 3.9 horas terrestres, que es también uno de los días más cortos de todo el sistema solar. Si vivieras en Haumea durante un año, un día equivale a 4 horas. Y comparando eso con un día terrestre de 24 horas, tendrías 283 años en la Tierra. Aunque la mayor parte de este objeto es roca, se cree que su capa exterior está cubierta de hielo, el mismo que encuentras cuando abres tu congelador. Sin embargo, también hay una extraña mancha roja en su superficie que podría ser rica en minerales, pero aún no estamos seguros del origen de esta mancha. Tal vez podría ser algo muy diferente a lo que los científicos están pensando. Tal vez incluso una señal de vida extraterrestre. Dada la cantidad de cosas nuevas que descubrimos en el espacio, es posible que algún día encontremos tecnología extraterrestre. El proyecto Galileo, lanzado en 2021, va a tratar de encontrar artefactos alienígenas en el espacio y aquí en la Tierra. Y aunque las posibilidades de encontrar algo significativo son pequeñas, podría convertirse en el avance que hemos estado esperando desde el lanzamiento del primer cohete espacial, incluso si el proyecto no logra detectar tales signos. La luna de la Tierra es un poco más de 1/4 parte del tamaño de la Tierra. Eso es mucho más grande que cualquier otra proporción entre planeta y luna. La gravedad de la Tierra es muy fuerte y evita que nosotros y todo lo que hay en ella salga flotando hacia el espacio. Pero la luna también tiene una atracción gravitatoria, aunque es mucho más débil y realmente no la notamos. Pero si quieres ver qué efecto tiene la luna sobre la Tierra, no tienes más que mirar el agua líquida de los océanos y mares. Todas las grandes masas de agua del planeta son atraídas hacia la gravedad de la luna, y esto provoca mareas altas o bajas. Cuando la luna está sobre el océano, el agua es atraída hacia ella creando una protuberancia de marea. Cuando la luna está llena, las mareas altas son significativamente más altas y las mareas bajas son más bajas de lo normal. Ahora bien, todo esto es algo regular y normal que la luna ha estado haciendo durante mucho tiempo. Pero la luna hace algo más cada 18.6 años y lo sabemos desde que se descubrió por primera vez en 1728. Inicia un ciclo de bamboleo. Ahora, este bamboleo lunar no es más que un balanceo regular en la órbita de la luna. Una mitad del ciclo de bamboleo de la luna hace que las mareas sean más bajas en la Tierra, pero la segunda parte de esta fase, a la que la luna se dirige actualmente, provoca mareas más altas de lo normal. Entonces, si esto es algo natural, ¿cuál es el problema? El gran problema es que el cambio climático está provocando la subida de los océanos, y en combinación con el bamboleo de la luna, la NASA está emitiendo una advertencia nefasta de que para el año 2030 la Tierra podría empezar a ver inundaciones masivas en las ciudades costeras de todo el mundo. Y ya hemos visto inundaciones devastadoras en 2021 que son increíbles y llegaremos a ellas en un momento. Actualmente este bamboleo lunar suprimirá temporalmente las inundaciones por la subida del nivel del mar, pero cuando la luna vuelva a oscilar a mediados de la década de 2030 podríamos ver algunas de las peores inundaciones en las ciudades costeras de todo el planeta, y esto duraría 10 largos años. En 2014 el nivel global del mar estaba casi 3 pulgadas por encima de la media de 1993, y si se lo preguntara a cualquier científico del clima en ese momento a qué velocidad estaban subiendo los niveles de los océanos, muchos dirían que a 3.2 milímetros por año, pero las cosas se han acelerado, y mucho. El deshielo más rápido en Groenlandia ha llevado el ritmo a 4.8 milímetros por año, según un científico oceánico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y jefe del cambio del nivel del mar de la agencia. Pero está ocurriendo mucho más que el aumento del nivel del mar. Las mareas hacen algo más que crear enormes olas en el océano y en las playas.
también influyen en el movimiento de las corrientes y eso repercute directamente en el clima por la cantidad de agua que se calienta o se enfría en una zona concreta. Los fenómenos meteorológicos como El Niño, un ciclo climático en el Océano Pacífico, comienzan cuando el agua caliente del Pacífico tropical occidental se desplaza hacia el este a lo largo del Ecuador hacia la costa de Sudamérica. La temperatura del agua combinada con los fuertes vientos y su dirección crean fenómenos meteorológicos como El Niño. Las fuerzas de marea de la Luna también afectan a la cantidad de lluvia en la Tierra. Los científicos descubrieron que cuando la Luna está alta en el cielo, también crea protuberancias en la atmósfera del planeta y eso provoca cambios en la cantidad de lluvia que cae debajo. Estas protuberancias atmosféricas crean presión en el lado del planeta sobre el que la Luna está directamente. Pero aquí hay algo sorprendente que no sabías. La Luna también afecta a las temperaturas polares. Las mediciones por satélite de la atmósfera sobre los polos muestran un aumento de la temperatura de 0.56 grados Celsius cuando la Luna está llena. Aunque son leves, estas temperaturas pueden afectar la meteorología en todo el mundo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos casi el 40% de la población vive en zonas costeras de alta densidad de población. Y a nivel mundial, 8 de las 10 mayores ciudades del mundo están cerca de una costa. Según la NASA, estas ciudades costeras deben tomar medidas ahora y prepararse para las próximas inundaciones. Los científicos del clima ya están sorprendidos por la cantidad masiva de inundaciones en todo el planeta en 2021, especialmente en Europa, y por lo que parece no estamos preparados en absoluto. Varios países europeos se han visto afectados por inundaciones en 2021. En marzo, las lluvias extremas en la costa este de Australia provocaron inundaciones generalizadas en Nueva Gales del Sur y afectaron a regiones desde la costa norte hasta Sydney, que sufrieron las peores inundaciones en 60 años. Muchas partes de la costa fueron declaradas zona de desastre natural y más de 18,000 personas se vieron obligadas a evacuar. Las inundaciones causaron daños por valor de más de $1,000 millones. Pero este fue solo un lugar de la Tierra que vio inundaciones increíbles gracias al cambio climático. Las regiones del centro de Europa han sufrido las peores inundaciones en décadas y han dejado a la región completamente conmocionada. Corredores enteros de destrucción han atravesado el paisaje de Alemania Occidental y el este de Bélgica. Las inundaciones repentinas se produjeron de forma inesperada y el 14 de julio de 2021 cayó cerca de Colonia un volumen de 153.5 milímetros de lluvia, el doble de la media de precipitaciones de todo el mes de julio. En el este de Bélgica cayeron 271.5 milímetros de lluvia en solo 48 horas, lo que supuso un récord nacional de precipitaciones en 2 días. En la ciudad belga de Dinant, las aguas fueron tan rápidas y fuertes que los coches fueron levantados y arrastrados por las carreteras. Más de 200 personas perdieron la vida y otras tantas desaparecieron. Fue la 10ª inundación más mortífera de Europa en los últimos 100 años. Y aquí hay algo interesante. Estas inundaciones se predijeron 9 días antes con una precisión casi milimétrica, pero los residentes no fueron evacuados ni advertidos. Pero este no es el único lugar afectado por fuertes inundaciones. China ha sido devastada por graves inundaciones debido a lluvias más intensas de lo normal. De hecho, se trata de las lluvias más intensas de China en 1000 años. Las horribles imágenes de coches volcados y flotando por las carreteras y de personas atrapadas en el metro esperando a los rescatadores nos mostraron un panorama sombrío de lo que el cambio climático está haciendo a nuestro planeta. 20 centímetros de lluvia cayeron en la ciudad de Jiangsu en la provincia central china de Henan. Pero eso no es todo. Recientemente fuertes lluvias y deslizamientos de tierra afectaron a Turquía, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares. En internet se vieron escenas devastadoras en las que se recogían en helicóptero a aldeanos varados en los tejados, puentes que se derrumbaban por la fuerza del agua y coches que flotaban por las calles mientras se rescataba a los residentes. En Turquía se han disparado las temperaturas por encima de los 50 grados Celsius. Esto es lo interesante. Incluso si el mundo sigue un plan de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, el nivel global del mar seguirá subiendo al menos 30 centímetros por encima de los niveles del año 2000 para el año 2100. Aunque exista cierta incertidumbre sobre el volumen total de los glaciares y los casquetes de hielo de la Tierra, si seguimos en la misma dirección sin algunos cambios serios, y si todo el hielo terrestre se derritiera, el nivel global del mar subiría aproximadamente 70 metros e inundaría todas las ciudades costeras del planeta y muchas más ciudades del interior. Para hacerse una idea de lo catastrófico que sería, esa cantidad de agua tocaría el codo izquierdo de la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York.
Sin embargo, los científicos dicen que la capa de hielo de la Antártida, donde existe la mayor parte del hielo del planeta, ha sobrevivido a tiempos mucho más cálidos. La Tierra es casi tan cálida ahora como lo era hace 125.000 años, y el nivel del mar era de 4 a 6 metros más alto. Pero el calentamiento global y el cambio climático no solo provocan desastres acuáticos por el deshielo. Estados Unidos y Canadá se han visto afectados por graves olas de calor que han provocado una gran pérdida de vidas. Por ejemplo, en el pueblo de Lytton, en la Columbia Británica canadiense, las temperaturas se dispararon hasta alcanzar los 49.6 grados Celsius. Y para colmo, esa ciudad fue posteriormente destruida por un incendio forestal. Y en Portland, Oregon, Estados Unidos, las temperaturas alcanzaron los 46 grados Celsius. Los satélites están siguiendo incendios forestales devastadores y que baten récords en todo el planeta. Los incendios forestales en Turquía son los peores en más de una década, y los incendios rusos en Siberia son los que más preocupan a los científicos. Estos devastadores incendios han emitido la cifra récord de 505 megatoneladas de dióxido de carbono, y los incendios en Estados Unidos, especialmente el Dixie Fire en California, están ardiendo sin control. Lo que estamos viendo ahora no tiene precedentes. El aumento de las temperaturas provocará inundaciones, olas de calor, incendios forestales y sequías globales que tendrán un grave impacto en millones de personas. Pero la Tierra se ha estado calentando y enfriando durante miles de millones de años desde sus inicios. Los humanos tendrán que lidiar con la madre naturaleza y prepararse. Es bastante seguro decir que no tenemos ni idea de lo que es un agujero negro, de lo que ocurre en su interior o de si es algo completamente distinto. No es que podamos visualizar directamente uno, pero al menos ahora podemos obtener imágenes de sus enormes sombras en el espacio. En 2019, los astrónomos captaron la primera imagen de un agujero negro y una nueva imagen polarizada muestra poderosos campos magnéticos que envuelven la sombra de un enorme agujero negro. Este agujero negro supermasivo está a unos 55 millones de años luz de nosotros y es más grande que todo el sistema solar. Vamos a utilizar este agujero negro masivo para una simulación en la que participarán tú y un amigo, pero llegaremos a eso en un momento. ¿Escuchaste eso de que nada puede escapar de un agujero negro? Bueno, ¿es realmente cierto? Cuando un agujero negro se come una estrella o un montón de gas, generan un potente flujo de partículas de alta energía cerca del horizonte de sucesos, el anillo de fuego llamado radiación Hawking en el borde. Y si un agujero negro mastica realmente algo, como una estrella masiva, salen potentes chorros de rayos X y el agujero negro se convierte en un cuásar, los objetos más brillantes del universo. ¿Quién dice que la luz no puede escapar de él? Pues bien, ahora tenemos otro argumento sobre que nada puede escapar de un agujero negro hambriento. Y es que los astrónomos captaron una estrella de neutrones en una órbita elíptica alrededor de un agujero negro que sobrevivió a ser tragada por completo. Sin embargo, la estrella muerta no salió indemne del agujero negro. Los astrónomos captaron imágenes de enormes llamaradas de rayos X expulsadas por el agujero negro mientras devoraba el material de la estrella. La estrella está atrapada en una órbita elíptica de 9 horas alrededor del agujero negro, y en su órbita más cercana, el agujero negro arranca más material de la estrella y se hace más grande. La estrella intentará alejarse con todas sus fuerzas, pero no tiene escapatoria, ya que el agujero negro se la comerá más y más hasta que no quede nada. Así que ahora todos entendemos lo poderoso que puede ser un agujero negro, que incluso se traga a los demás. Ahora te estarás preguntando cuál es el más cercano a la Tierra y si corremos el peligro de que un agujero negro nos coma en algún momento. Recientemente los científicos han descubierto uno de los agujeros negros más pequeños jamás encontrados y resulta que también es el más cercano a la Tierra. Los astrónomos lo han bautizado como el unicornio porque hasta ahora es el único de su clase y se encuentra en la constelación de Monoceros, el unicornio. Tiene una masa 3 veces superior a la de nuestro Sol, lo que es minúsculo para un agujero negro, y se encuentra a unos 1500 años luz de la Tierra, lo que significa que no hay que preocuparse, ya que no va a venir a tragarnos pronto. Esto se debe a que los agujeros negros no suelen moverse y se quedan en un lugar devorando todo lo que se acerca demasiado a ellos. Pero eso no significa que no puedan moverse, y aquí hay un pensamiento aterrador. En 2021 los investigadores se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron un agujero negro supermasivo corriendo por el universo a 177.000 km/h.
El gran misterio es que los astrónomos no saben por qué el agujero negro, que es 3 millones de veces más pesado que nuestro Sol, está atravesando a toda velocidad el centro de la galaxia, a unos 230 millones de años luz de distancia. Esto parece una locura y parece rápido, pero en 2017 los científicos registraron otro agujero negro supermasivo atravesando el espacio a 7,2 millones de kilómetros por hora. Una fuerza enorme tendría que ser la responsable de que estas cosas se muevan por el espacio tan rápido. Tal vez lo que estamos viendo es el resultado de la colisión de dos agujeros negros, la colisión masiva enviando al otro volando salvajemente a través del espacio. Así que ahora todos hemos aprendido lo que sucede cuando algo se acerca demasiado y es absorbido por un agujero negro. Entonces, ¿qué le ocurre a una persona y podría sobrevivir a la Odisea? Todos hemos oído que si uno es absorbido por un agujero negro quedará estirado o espaguetizado, incluso aplastado o, bueno, ya se entiende. Esto podría ser cierto si el agujero negro fuera lo suficientemente pequeño, pero un agujero negro, digamos, de 30 a 100 veces más masivo que el Sol. Ahí es donde la realidad se vuelve realmente extraña. En el momento en que entras a un agujero negro, la realidad te partiría en dos, o te clonaría. En una de estas realidades te incinerarías, y en la otra te sumergirías en el agujero negro y caerías a través de él sin sufrir daños. ¿Cómo es esto posible?, te preguntarás. Bueno, un agujero negro es un lugar donde las leyes de la física se rompen. Einstein dijo que la gravedad deforma el espacio mismo, haciendo que se curve, y el espacio-tiempo puede llegar a deformarse tanto que se retuerce sobre sí mismo. Sí, sabemos que eso es mucho para la mente, así que es hora de hacer un experimento mental. Al principio dijimos que íbamos a realizar una simulación en la que participarías tú y un amigo. Digamos que ambos se apuntan a una aventura hacia el agujero negro más cercano. Uno de vosotros entrará y el otro será un observador. Habéis lanzado la moneda al aire. Tu amigo te observará horrorizado mientras te sumerges en el agujero negro, mientras él permanece flotando a una distancia segura. Ahora es cuando la cosa se pone rara. Mientras aceleras hacia el horizonte de sucesos, tu amigo te verá estirándote y contorsionándote como si te estuviera mirando a través de una lupa gigante. Pero a medida que te acercas al horizonte, pareces moverte en cámara lenta. Y al llegar al horizonte te quedarás allí, inmóvil, estirado sobre la superficie del horizonte, y el calor comienza a engullirte. Tu amigo ve cómo eres borrado lentamente por el estiramiento del espacio y el anillo de fuego llamado radiación Hawking. Antes de que tengas la oportunidad de cruzar a la oscuridad del agujero negro, quedas reducido a cenizas. Se acabó el juego. Pero no planees tu funeral todavía. Tenemos que ver esta escena desde tu punto de vista. Porque ocurre algo aún más extraño. Nada. Así es, desde tu perspectiva navegarías directamente hacia el ominoso agujero negro sin ni siquiera un rasguño, ni un lento estiramiento ni tampoco la abrasadora radiación Hawking. La razón es que estás en caída libre y por tanto no sientes la gravedad. Si el agujero negro fuera más pequeño, tendrías un problema porque la fuerza de gravedad sería más fuerte a tus pies que a tu cabeza. Y te estirarías como un espagueti. Pero algo mucho más masivo que nuestro Sol, las fuerzas serían lo suficientemente pequeñas como para no notarlas. Pero la parte triste y solitaria de esta aventura es que vivirías el resto de tu vida con bastante normalidad hasta llegar a la singularidad. ¿Pero qué le pasa a tu amigo y por qué le dicen a todo el mundo que te has quemado a lo bonzo por la radiación fuera del horizonte mientras tú te enfrías dentro del agujero negro? En realidad, te han achicharrado en el horizonte y al mismo tiempo estás dentro del agujero negro. Esto se debe a que las leyes de la naturaleza exigen que permanezcas fuera del agujero negro visto desde la perspectiva de tu amigo, y la física cuántica exige que la información nunca se pierda, y toda la información que explica tu existencia tiene que permanecer en el exterior del horizonte. Sin embargo, las leyes de la física también exigen que atravieses el horizonte sin que te frían las partículas calientes, pues de lo contrario estarías violando la teoría de la relatividad general de Einstein. Ahora algunos de ustedes van a decir, no puede ser. Y tienen que admitir que es una conclusión que parece sin sentido. ¿Cómo puede un agujero negro clonarme?, os preguntaréis. Los físicos llamaron a este enigma de la mente la paradoja de la información del agujero negro. Pero en realidad no hay ninguna paradoja porque nadie ve nunca tu clon. Tu amigo solo ve a una de tus variaciones y tú solo te ves a ti mismo. Ninguno de los dos puede comparar notas y nadie sabe realmente lo que ocurre. Y no importa si intentamos enviar a alguien o alguna nave espacial al interior de un agujero negro para que transmita algunos datos.
Una vez dentro, no habría forma de que la señal saliera y estarías perdido para siempre. Pero qué viaje tan impresionante sería. ¿Y qué hay del misterio del agujero negro en medio de la Vía Láctea? Durante años se aceptó ampliamente que Sagitario A es un agujero negro en medio de la Vía Láctea. Sin embargo, algunos astrofísicos italianos afirman ahora que el objeto, que es tan grande como 4 millones de soles, podría no ser un agujero negro después de todo. La razón es que una enorme nube de gas se acercó al agujero negro. Las fuerzas gravitacionales de Sagitario A deberían haberse comido la nube, pero la nube de gas sobrevivió con un problema. ¿Podría ser el hogar de Cthulhu? Aunque nos encanta bromear con esto, la respuesta podría ser igual de misteriosa. Algunos científicos dicen que el centro podría ser un gran manojo de esa materia increíblemente esquiva que llaman materia oscura, que es invisible y se cree que representa el 80% de la materia total del universo, pero que no puede detectarse porque no interactúa con la luz. Ahora los científicos han propuesto que los agujeros negros podrían estar formados por materia oscura, lo que explicaría por qué pueden formarse tan rápidamente antes que las galaxias que los rodean. Y algún día podría demostrarse que es cierto. Considera esto un momento. Nuestro vecino más cercano, Alpha Centauri, está a 4.367 años luz de distancia. Entonces, incluso si viajáramos en una nave espacial al 100% de la velocidad de la luz, aún le tomaría 4.367 años llegar allí. Podríamos usar cohetes para movernos por el espacio, pero el gran problema con ellos es la cantidad de combustible que necesitaríamos para llegar a cualquier parte. Pero incluso los cohetes tienen sus límites, incluyendo la rapidez con la que pueden empujar una nave espacial. Vamos a necesitar algo que pueda generar un empuje mayor y poder hacerlo sin llevar una gran cantidad de combustible, porque en el espacio no hay estaciones de servicio. Pero hay un motor que, según se informa, puede empujar una nave espacial sin necesidad de combustible, y este motor tampoco produce gases de escape. Simplemente conéctelo, enciéndalo y listo. Se llama M-Drive o motor imposible, porque afirma que puede hacer lo imposible. Entonces, ¿cómo funciona el M-Drive? A primera vista, en realidad parece un poco un motor de cohete visto de lado. Sin embargo, no hay aberturas en el dispositivo y funciona haciendo rebotar microondas dentro de una cámara cerrada. Se supone que el rebote de las microondas en la cámara crea un empuje, por así decirlo. Esto es importante porque todas las formas de cohetes requieren de cierta conservación del impulso. Para poner una nave espacial en movimiento, debes empujar algo. Por ejemplo, si saltas, tus pies empujan el suelo. Un avión empuja el aire. Y los cohetes usan gases de escape para empujarlos y lo que sea que transporten hacia adelante. Pero el M-Drive no empuja nada. Básicamente es un recipiente microondas rebotando dentro y supuestamente puede moverse a sí mismo. Ahora entiendes por qué esto se llama un motor imposible. Las explicaciones de cómo funciona esto van más allá de nuestra comprensión actual de la física. Nadie sabe realmente cómo se supone que funciona. Podría resultar que nuestra comprensión de la física esté rota, o tal vez la prueba de este dispositivo nos dé algo de física completamente nueva. El concepto del M-Drive cobró vida en 2001, y algunos grupos de investigación afirman haber medido una fuerza neta procedente de sus dispositivos. Sin embargo, lo que están midiendo es un efecto increíblemente pequeño, tan pequeño que no podría mover ni un trozo de papel. Entonces, después de casi 20 años tenemos solo un montón de experimentos sin algo de lo que valga la pena hablar, o ninguna explicación de cómo funcionan. Algunos expertos dicen que este motor nunca funcionará y que todos los proyectos probablemente serán una pérdida de tiempo y dinero. Es posible que nuestra comprensión de la física o una nueva física aún no descubierta pueda hacer que esta cosa funcione. Pero hay otros motores espaciales que la gente dijo que nunca funcionarían y que cobraron vida. Estamos hablando del motor de iones, algo que se creía posible solo en la ciencia ficción cuando se imaginó por primera vez. Y cuando la gente escuchó por primera vez sobre el motor de iones real, también pensó que nunca produciría suficiente energía para mover una nave espacial pequeña. Pero el motor iónico realmente funciona y en 2016 la NASA otorgó a la compañía con sede en California, Aerojet Rocketdyne, $67 millones para diseñar, construir y probar un avanzado y super eficiente sistema de propulsión eléctrico solar, o SEP para abreviar. También llaman a este motor un propulsor de efecto Hall, que usa un propulsor acelerado por un campo eléctrico.
El motor iónico funciona convirtiendo primero la energía solar en electricidad. Esa electricidad se usa para acelerar los iones que salen de una boquilla, que a su vez genera empuje. Resulta que los ingenieros han estado desarrollando la tecnología CEP durante más de medio siglo, y hay propulsores de iones en varias naves espaciales, incluida la nave de la NASA Dawn Probe, que ahora se encuentra orbitando el planeta enano Ceres. Hay planes para utilizar el motor CEP en misiones a Marte, pero el problema con el motor iónico es que transfiere una cantidad muy pequeña de impulso a la nave espacial, pero si bien los impulsores de iones son lentos, se encuentran entre los métodos de propulsión de naves espaciales más eficientes en combustible. Justo ahora, la NASA está utilizando el sistema de propulsión eléctrica de alta potencia para el Lunar Gateway, un puesto de avanzada que orbitará la Luna. En abril de 2021, la NASA encendió el sistema de propulsión de iones, que es cerca de un 30% más potente que los diseños anteriores. Pero la NASA ha comenzado a buscar otros métodos para llevar las naves espaciales rápidamente a su destino: la propulsión nuclear por pulsos. Casi al mismo tiempo que se estaban desarrollando motores de reacción nuclear para bombarderos, ha habido cierto interés para utilizar reactores nucleares para impulsar naves espaciales. Una cosa es que pueden sobrevivir en las regiones frías y oscuras del espacio sin requerir luz solar, y también son confiables. El reactor Zeus está diseñado para durar de 10 a 12 años y podría propulsar naves espaciales a otros planetas en menos tiempo. Pero también hay problemas con este sistema de propulsión. Solo combustible como el uranio altamente enriquecido puede soportar las altas temperaturas extremas de un reactor nuclear, por lo que no es seguro de usar. Pero hay otro golpe a este tipo de sistema de propulsión, porque en Estados Unidos se prohibió recientemente el uso de uranio altamente enriquecido para propulsar objetos al espacio, si es posible otro método más seguro. En este momento, Rusia planea lanzar una nave espacial de propulsión nuclear que viajará desde la Luna a Venus y luego a Júpiter. Roscosmos dijo que el remolcador espacial se lanzará en 2030. El módulo de energía que impulsará esta nave se llama Zeus, básicamente una planta de energía nuclear móvil, y está diseñado para producir suficiente energía para empujar carga pesada a través del espacio. Justo ahora tomaría más de 3 años hacer una visita de ida y vuelta a Marte, pero la NASA calcula que una nave espacial de propulsión nuclear puede reducir en un año ese tiempo. Ahora la NASA quiere integrar una planta de energía nuclear de 10 kilovatios a un módulo de aterrizaje lunar y ponerla en la Luna tan pronto como en 2027. Estados Unidos nunca ha puesto un reactor nuclear en el espacio, pero Rusia ha puesto más de 30 reactores en el espacio hasta ahora, y Zeus utilizará un reactor nuclear de 500 kilovatios para saltar de un planeta a otro. Los avances en la tecnología nuclear, como la fusión nuclear, bien pueden cambiarlo todo, pero algunos dicen que todavía está muy lejos, y los cohetes impulsados por propulsores son los mejores que tenemos en este momento. La propulsión de cualquier nave espacial generalmente requiere algún tipo de propulsor, pero hay otros métodos que usan solo el sol. Las velas solares se han desarrollado durante muchos años, pero ahora que la tecnología avanza, las naves impulsadas por el sol se están convirtiendo rápidamente en una realidad. En 2019, SpaceX lanzó el LightSail 2 utilizando SpaceX Falcon Heavy. El LightSail 2 de $7 millones tiene un tamaño de 344 pies cuadrados y tiene velas hechas de Mylar resistente al desgarro. Cuando la presión de radiación del sol golpea este material, crea una presión que mueve la nave espacial. Entonces, ¿qué tan rápido puede ir? Eso depende de la cantidad de luz solar que llegue a las velas, y si la nave está lejos de una estrella, se moverá mucho más lento. Pero ¿y qué pasa con la tecnología de motor warp? El hecho de que hayas escuchado que un motor warp sería imposible de diseñar y crear, no significa que no sucederá. De hecho, los científicos han anunciado recientemente que ahora es posible un motor warp físico. Sí, en serio. En un nuevo artículo, los investigadores dicen que han definido un modelo físico para el motor warp. Muchos han dicho que la tecnología es imposible porque requeriría una gran cantidad de fuerzas negativas exóticas. Todos sabemos que el término motor warp viene de la famosa serie de ciencia ficción Star Trek. El motor warp de la Federación, más rápido que la velocidad de la luz, funciona colisionando materia y antimateria, produciendo un poder explosivo. Pero ¿qué pasa con los motores warp en la realidad? Nuestra comprensión actual del motor warp proviene del ahora icónico físico teórico llamado Miguel Alcubierre. Este motor se ajusta a la teoría de la relatividad general de Einstein, para lograr un viaje superlumínico mediante la expansión local del espacio-tiempo detrás de la nave y una contracción opuesta frente a ella.
pero el motor de Alcubierre necesitaría una tonelada de energía, probablemente más de la que está disponible en todo el universo, para contraer y girar el espacio-tiempo frente a él y crear una burbuja. Si fueras un astronauta dentro de esa nave con la burbuja a tu alrededor, no sentirías ninguna aceleración. En realidad, la NASA ha estado tratando de construir un motor warp físico durante la última década, pero aún no ha avanzado mucho. Pero esto nos lleva al nuevo estudio. Los científicos del Laboratorio de Propulsión Avanzada de Física Aplicada dieron a conocer el primer modelo del mundo para el motor warp físico, donde el modelo existente usa energía negativa o materia exótica que no existe y es imposible de generar con nuestra comprensión actual de la física. Este nuevo concepto usa burbujas flotantes de espacio-tiempo, en lugar de naves flotantes en el espacio-tiempo. De hecho, este nuevo modelo físico utiliza casi nada de la energía negativa necesaria en el modelo anterior, y capitaliza la idea de que las burbujas del espacio-tiempo pueden comportarse como quieran. Alcubierre incluso avaló este nuevo modelo. Millones de asteroides flotan en nuestro sistema solar. Todos los años, miles de meteoritos de alrededor de 1 libra caen sobre la Tierra. Generalmente no los vemos porque aterrizan en bosques deshabitados o en el océano. Sin embargo, en el 2004, científicos descubrieron un asteroide realmente peligroso en el espacio que pesa más de 20 millones de toneladas. Las primeras observaciones indican que hay un 2.7% de posibilidades de impactarnos en 2029. Si un asteroide de este tamaño golpeara la Tierra, causaría una gran devastación en el área de impacto. Pero, ¿cuál es la probabilidad real de que nos impacte y qué podemos hacer para evitar que grandes asteroides impacten nuestro planeta en el futuro? Apophis fue descubierto por primera vez el 19 de junio de 2004 por astrónomos en Tucson, Arizona. El asteroide mide aproximadamente 335 metros de ancho, aproximadamente el tamaño de 3 campos y medio de fútbol americano. Causó preocupación porque los cálculos iniciales habían demostrado que existía una buena posibilidad de que pudiera impactar contra la Tierra el 13 de abril de 2029. Desde su descubrimiento, los telescopios ópticos y de radar han estado siguiendo a Apophis en su órbita con el Sol y los científicos confían bastante en saber hacia dónde se dirige. Los cálculos actuales muestran que se acercará demasiado a la Tierra en aproximadamente 31.865 kilómetros de la superficie de nuestro planeta en 2029. Eso es lo suficientemente cerca como para interponerse entre la Tierra y la Luna, que flota a nuestro alrededor a una distancia de 384.399 kilómetros. El camino que está tomando el gran asteroide está a la misma distancia de algunos satélites, y eso suena demasiado cerca. Pero ¿qué pasa si algo afecta la órbita de Apophis, lo cual es muy posible, y este asteroide se impacta contra nuestro planeta? Es un hecho conocido que el impacto de un asteroide es una de las cosas que pueden causar una extinción global masiva, especialmente si este asteroide es lo suficientemente grande. Físicos como el fallecido Dr. Stephen Hawking dijeron que la colisión de un asteroide es la mayor amenaza para toda la vida en el planeta. Si un asteroide como Apophis impacta la Tierra, el impacto desencadenaría una explosión equivalente a más de 1.000 millones de toneladas de TNT. En comparación, la explosión reciente en el Líbano, Beirut, de aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio, provocó una explosión equivalente a 1 kilotón de TNT y cobró la vida de más de 200 personas. Por lo tanto, un impacto del asteroide Apophis directamente sobre un área poblada no solo resultaría en la muerte de millones de personas, sino que también tendría un impacto aterrador y duradero en el ecosistema de nuestro planeta. Aunque es probable que no sea un evento a nivel de extinción, cambiaría para siempre nuestra biosfera y afectaría a la civilización humana durante siglos. Los asteroides fueron fundamentales en la formación de planetas en nuestro sistema solar. Los grandes impactos han moldeado significativamente la historia de nuestra Tierra y se han asociado con la formación del sistema Tierra-Luna, la historia evolutiva de la vida en nuestro planeta, el origen del agua y varias extinciones masivas. En otros planetas del sistema solar, los impactos de asteroides han provocado varios fenómenos. Los dos hemisferios notablemente diferentes en Marte se deben a los impactos de asteroides hace unos 3.900 millones de años, y se confirmó que el giro inusual de Urano fue causado por una colisión con un objeto masivo del doble del tamaño de la Tierra. Es muy raro que un asteroide del tamaño de Apophis pase tan cerca de la Tierra, aunque se han observado asteroides más pequeños en el rango de 5 a 10 metros, acercándose a distancias similares. Estos tipos de asteroides se clasifican como objetos cercanos a la Tierra, o NEO, y estos objetos y sus órbitas son monitoreados constantemente por astrónomos de todo el mundo.
La NASA usa el sistema de monitoreo de impactos a la Tierra para rastrear y escanear automáticamente los asteroides que posiblemente nos impactarán en los próximos 100 años. Los NEO se han convertido en un interés creciente desde 1994, cuando grandes fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 se impactaron en Júpiter después de ser desgarradas por la gravedad. Los científicos pudieron verlo en tiempo real mientras los telescopios terrestres lo grababan. Este evento recalcó el peligro potencial de los NEO. Para enero de 2019 ya se han descubierto 19.470 NEOs. Solo 107 son cometas que están compuestos principalmente de hielo y roca, mientras que 19.363 de ellos son asteroides. Estos asteroides se clasifican en diferentes categorías según sus órbitas y el peligro que representan para la Tierra. Hasta ahora se tienen clasificaciones para 4 órbitas. La clase Amor son tipos de asteroides cuyas órbitas no cruzan la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por lo que no representan una amenaza para nosotros. La clase Apolo son aquellos que cruzan la Tierra, cuyas órbitas son mayores que las de la Tierra. Su perihelio, que es el punto más cercano a la Tierra, es inferior a 1.017 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es aproximadamente la distancia entre la Tierra y el Sol. 150 millones de kilómetros o 92.9 millones de millas. El meteoro Chelyabinsk, que explotó en 2013 sobre la ciudad de Chelyabinsk en la región de los Urales del sur de Rusia, fue un asteroide de clase Apolo. A diciembre de 2018, el número de asteroides Apolo conocidos es de 10.485, lo que convierte a esta clase en el grupo más numeroso de objetos cercanos a la Tierra. La clase Athens cruza la Tierra y son un grupo dinámico de asteroides cuyas órbitas los acercan mucho a la Tierra. Sus órbitas son más pequeñas que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, o menos de una unidad astronómica. Esto los convierte en objetos potencialmente peligrosos o PHO. Desde 2019 se han descubierto 1.490 Athens, de los cuales 12 tienen nombre. Apophis es un asteroide de la clase Athens que realiza una órbita alrededor del Sol en poco menos de un año terrestre. Después de su encuentro cercano con la Tierra en 2029, la órbita de Apophis crecerá para volverse un poco más grande que el ancho de la órbita de la Tierra. En este punto será reclasificado del grupo Aten al grupo Apolo. Finalmente está la clase Atira, cuyas órbitas están estrictamente dentro de la órbita de la Tierra y no son amenazas inmediatas por ahora. Sin embargo, sus órbitas pueden verse alteradas debido a los efectos gravitacionales de los planetas internos de nuestro sistema solar, como Mercurio y Venus, lo que podría provocar que estos asteroides crucen órbitas terrestres en el futuro. Basándose en estas clasificaciones, los científicos también han creado escalas para medir los peligros de impacto de los asteroides. Los científicos por el momento creen que no hay peligro de que Apophis nos impacte en abril de 2029, pero el espacio por su naturaleza es impredecible. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, si el día de mañana los científicos descubren un asteroide que se dirige hacia nosotros, debido a nuestras tecnologías actuales, realmente hay muy poco que podamos hacer. Lo único que nos puede ayudar es el tiempo. Cuanto antes detectemos estos objetos, mayores serán nuestras posibilidades de supervivencia. Actualmente se estima que necesitamos tener más de una década de planificación para alterar significativamente la trayectoria de un asteroide o para minimizar los efectos de un impacto potencial. Es por eso que buscar NEOs y rastrearlos se ha convertido en una misión tan importante para las agencias espaciales de todo el mundo. Esta falta de capacidad humana también ha creado un nuevo campo de estudio conocido como prevención de impacto de asteroides. En los últimos años, muchas agencias en todo el mundo han concentrado recursos y fondos para misiones futuras que tienen como objetivo cambiar la trayectoria de un asteroide. Desde entonces, muchos científicos e ingenieros han propuesto varias maneras de intentarlo. Algunos han sugerido que anclemos motores de cohetes a la roca que nos amenaza y la alejemos. Otros han sugerido que usemos armas nucleares para golpear un asteroide fuera de su órbita, o incluso romperlo en pedazos más pequeños. Estas ideas han llevado a misiones en curso como la prueba de redirección de asteroide binario o DART, que es una colaboración entre la NASA y la ESA para probar la hipótesis de impactar una nave espacial en un asteroide para provocar un cambio en su trayectoria. Actualmente, los científicos estudian los asteroides, su trayectoria, tamaño, forma, composición e incluso su interior. Toda esta investigación proporcionará a la humanidad el conocimiento necesario para desarrollar tecnologías para evitar impactos. Cuando Apophis vuele tan cerca de la superficie de la Tierra en 2029, será una increíble oportunidad para la ciencia. El asteroide estará dentro del alcance para ser observado con telescopios ópticos y de radar. Las observaciones de radar posiblemente podrían proporcionar detalles de la superficie de solo unos pocos pies en tamaño.
Actualmente se están planificando muchas misiones para aprovechar al máximo esta rara oportunidad. Dicho esto, todavía existe una pequeña probabilidad de que Apophis impacte la Tierra. En su encuentro cercano con la Tierra, Apophis pasaría a través de una abertura gravitacional, una pequeña región de no más de 0.8 kilómetros de diámetro que podría provocar un impacto futuro exactamente 7 años en el futuro, en 2036. Pero se dice que las posibilidades de que eso suceda son menos de 1 en 100.000. Esto le da al asteroide un riesgo de impacto de nivel 1 en la escala de Torino. Entonces, a pesar de su acercamiento, no tendrás que pasar noches sin dormir preguntándote si impactará la Tierra o no. Eso es todo lo que tenemos hoy para ti. Si deseas más información sobre otros asteroides, mira nuestro video sobre un asteroide que se proyecta que este año pasará por la Tierra 10 veces más cerca que Apophis. El enlace está en la descripción. Para entender cómo funcionan los agujeros negros hay que entender la gravedad. Para lanzar una pelota a cierta altura hay que aplicar una cierta cantidad de fuerza. Lo mismo ocurre con los cohetes, solo que estos pesan mucho más que una pelota. La velocidad de un cohete tiene que ser mayor que la atracción gravitatoria de la Tierra, y esta relación entre velocidad y gravedad se conoce como velocidad de escape. La velocidad mínima necesaria para que un cohete pueda escapar de la gravedad de nuestro planeta es de al menos 11,2 kilómetros por segundo. Pero ¿cuál es la velocidad de escape de un agujero negro? ¿Es la misma que la velocidad de la luz o incluso mayor? Y como nada puede moverse más rápido que la velocidad de la luz, no se puede escapar de un agujero negro una vez que se ha pasado su horizonte de sucesos, el límite de no retorno que rodea a un agujero negro. Pero si los agujeros negros no dejan salir ninguna luz visible, ¿cómo podemos verlos? Aunque los agujeros negros parezcan regiones vacías del espacio, son cualquier cosa menos eso. El hecho de que no podamos ver un agujero negro en sí mismo, sino su influencia en la materia circundante, no significa que no haya nada dentro de uno. Esto se debe a su fuerte campo gravitatorio. Todo lo que está dentro de un agujero negro está muy apretado y no puede escapar. Como la gravedad de un agujero negro atrae gas y materia, crea una zona de remolinos a su alrededor llamada disco de acreción. Y como estas diferentes partículas alrededor de un agujero negro se mueven con extrema rapidez, empiezan a calentarse y a emitir rayos X y gamma. Así que utilizando telescopios y satélites específicos, podemos detectar esos rayos y suponer que hay un agujero negro ahí fuera. Otra forma de detectar un agujero negro es notar el extraño movimiento del material interestelar y de las estrellas que podría apuntar a un fuerte campo gravitatorio junto a ellas. De hecho, cualquier objeto puede convertirse en un agujero negro, pero se necesitan dos ingredientes principales para que eso ocurra: masa y alta densidad. Para hacer un agujero negro a partir de nuestro Sol habría que comprimirlo hasta un radio de solo 3 kilómetros, y para hacer un agujero negro a partir de la Tierra habría que aplastar su masa en una esfera del tamaño de un guisante pequeño o de menos de 9 milímetros de radio. ¿Pero existen agujeros negros tan pequeños? En teoría, podría haber agujeros negros de un átomo de tamaño e incluso más pequeños. Suelen denominarse agujeros negros cuánticos o agujeros negros primordiales, lo que significa que los más pequeños podrían haber nacido justo después del Big Bang. Pero si estos diminutos agujeros negros existieran, habrían sido inofensivos, evaporándose instantáneamente tras su creación, ya que serían mucho más calientes que nuestro Sol. Algunos científicos especulan que los agujeros negros primordiales podrían ser uno de los componentes de la materia oscura. Pero dejemos atrás los hipotéticos agujeros negros primordiales y vayamos al tipo de agujeros negros que hemos podido observar. Sabemos que los agujeros negros estelares existen con toda seguridad y suelen formarse cuando una estrella masiva explota con tal potencia que brilla más que toda una galaxia de estrellas. El fenómeno se llama supernova. Ahora bien, de forma similar a cómo medimos la distancia en el espacio, que es la distancia de la Tierra al Sol, los científicos utilizan la masa solar como unidad para medir los objetos más masivos del espacio, incluidos los agujeros negros. Y la masa de un agujero negro estelar ordinario es de unas 3 a 10 masas solares. Cygnus X1 es un ejemplo de agujero negro estelar y el primero que hemos descubierto. Cygnus X1 se encuentra en nuestra galaxia a unos 7000 años luz de la Tierra. Pero lo interesante es que gira casi a su máxima velocidad, que es de 800 veces por segundo. Aunque Cygnus X1 tiene 21 masas solares, sigue siendo un representante bastante pequeño de los agujeros negros. A continuación vienen los agujeros negros de masa intermedia y su nombre habla por sí mismo. Durante mucho tiempo, los agujeros negros de masa intermedia fueron un hueco que faltaba para entender la evolución de los agujeros negros. Pero pronto todo eso podría cambiar. Este tipo de agujero negro es ya mucho más grande, ya que puede tener una masa entre cientos y miles de veces mayor que la de nuestro Sol.
En 2006, los astrónomos se toparon con unos potentes rayos X que, como ya saben, son una forma de detectar los agujeros negros que se ocultan a nuestra vista. Estos rayos X fueron rastreados hasta un denso cúmulo de estrellas en otra galaxia y basándose en la luminosidad de la señal recibida, se estima que el agujero negro tiene unas 50.000 masas solares. Aunque los científicos aún no saben si se trata de un agujero negro de masa intermedia con seguridad, hay muchos indicios. 50.000 masas solares pueden parecer una gran cifra, pero eso no es casi nada en la escala de los agujeros negros supermasivos. Uno de ellos, como la mayoría de las galaxias, se encuentra justo en el centro de la Vía Láctea. Sagitario A tiene la alucinante cifra de 4.6 millones de veces más masa que el Sol, pero solo es 17 veces más grande. De hecho, no es tan grande. Podría estar dentro de la órbita de Mercurio. Sagitario A sigue estando a unos 26.000 años luz de nosotros, por lo que no supone una amenaza para nuestro planeta o nuestro sistema solar. Mientras tanto, hay agujeros negros supermasivos en algunas galaxias lejanas que actúan de forma extraña. Este cuasar anormalmente brillante llamado 3C186 fue detectado y captado por el telescopio Hubble de la NASA en una galaxia situada a 8.000 millones de años luz de la Tierra. Ahora bien, ya sabemos que las partes centrales de la mayoría de las galaxias contienen un agujero negro supermasivo. Pero lo que los astrónomos descubrieron sobre este agujero negro es que no está del todo en el centro. De hecho, está situado a unos 35.000 años luz del centro de su galaxia, y eso es más lejos de lo que está nuestro Sol del centro de la Vía Láctea. Entonces, ¿qué podría mover un agujero negro que pesa más de 1.000 millones de soles? Los científicos creen que hace unos 1.000 o 2.000 millones de años se produjo una colisión de dos galaxias. Al colisionar, los agujeros negros centrales de las dos galaxias empezaron a rodearse mutuamente y finalmente se fusionaron en uno solo, creando poderosas ondas gravitacionales. Como resultado, un agujero negro recién formado recibió una fuerte patada en la dirección opuesta a las ondas gravitacionales más fuertes. La potencia de dicha patada fue tan inmensa que podría compararse con la de 100 millones de supernovas explotando a la vez. El 3C186 sigue alejándose a una velocidad de 7.5 millones de kilómetros por hora. A esta velocidad podría viajar desde nuestro planeta hasta la Luna en aproximadamente 3 minutos. El nuevo agujero negro que ha nacido debería ser mucho más grande que 1.000 millones de soles. Pero hasta ahora no tenemos ni idea de lo masivo que podría ser. Para crecer tanto, los agujeros negros necesitan alimentarse de toneladas de estrellas. Pero no hay que malinterpretarlo, no son aspiradoras espaciales. Si nuestro Sol fuera sustituido de repente por un agujero negro que tuviera exactamente la misma masa, no habría ningún cambio en la órbita de la Tierra. Y no seríamos tragados por él, ya que su radio sería de solo 3 kilómetros, así que tendríamos que estar mucho más cerca de él de lo que estamos actualmente. Los agujeros negros supermasivos ya son difíciles de comprender, pero son miniaturas comparadas con los agujeros negros ultramasivos. Uno de los mayores y más masivos agujeros negros descubiertos en esta categoría haría que Sagitario A pareciera un pequeño asteroide colocado junto a nuestro Sol. Dentro de la enorme galaxia Home 15A, que alberga unos 2 billones de masas solares, se encuentra un agujero negro 40.000 millones de veces más masivo que nuestro Sol. Para comparar, es más que la mitad de las estrellas de nuestra galaxia juntas. Home 15A se encuentra a 700 millones de años luz de nosotros, y un agujero negro en el corazón de esta galaxia equivale al tamaño de todo nuestro sistema solar. Hasta hace poco, los científicos creían que el límite superior de la masa de un agujero negro luminoso era de unos 50.000 millones de masas solares. No sabían que un nuevo descubrimiento cambiaría esta situación. Puede que no lo sepas, pero los objetos más brillantes del universo no son estrellas ni galaxias, son los cuasares. No hace mucho se descubrió un cuasar con el brillo de 140 trillones de soles llamados TON 618. Es tan brillante que eclipsa a toda la galaxia en la que se encuentra. Y el agujero negro ultramasivo que lo alimenta es un auténtico monstruo de 66.000 millones de masas solares, lo que lo hace aún más masivo que todas las estrellas juntas de la Vía Láctea. TON 618 tiene un diámetro de 389.800 millones de kilómetros. El cuasar se encuentra en la lejana constelación de Canes Venatici, a unos 10.400 millones de años luz de nosotros. Como TON 618 está tan lejos, su luz tarda más de 10.000 millones de años en llegar a nosotros. Por lo tanto, solo vemos su tamaño cuando el universo tenía unos pocos miles de millones de años, y para entonces podría haber crecido mucho más.
Una de las ideas es que para que un agujero negro tan monstruoso crezca, debería haber existido otro agujero negro que sirviera de semilla para alimentar a uno mayor al fusionarse con él. Pero las simulaciones por ordenador muestran que esto no es lo que ocurrió con TON 618. Un escenario más probable sería que varios agujeros negros se fusionaran en uno solo a lo largo del tiempo. Aún así, no sabemos si eso describe la historia de cómo se formó TON 618, pero sigue siendo el agujero negro más masivo que hemos descubierto hasta la fecha. Hasta ahora, seguimos encontrando nuevos agujeros negros que parecen ser cada vez más grandes. Y los científicos incluso han empezado a sugerir que podría haber una nueva clase de agujeros negros llamados agujeros negros estupendamente grandes. Estos agujeros negros podrían tener una masa superior a los 100.000 millones de masas solares e incluso mucho más que eso. Todo esto nos lleva a preguntarnos, si los agujeros negros crecen constantemente, ¿significa esto que son eternos? Bueno, a escala de la vida humana, de la vida de nuestro planeta, de nuestro Sol e incluso de nuestro sistema solar, sí. Los agujeros negros se evaporan lentamente y pierden un poco de masa a través de un proceso llamado radiación Hawking. Pero el asunto es que es un proceso muy lento. Un agujero negro con una masa de 100 millones de toneladas tardará aproximadamente la edad de nuestro universo en perder solo el 50% de su masa. Y cuanto más grandes son, más se ralentiza este proceso. Una vez que todas las estrellas se apaguen o exploten, los agujeros negros seguirán ahí durante mucho tiempo. Por cierto, si quieres ver un video sobre esto y sobre cómo el universo se irá congelando y muriendo poco a poco, haznoslo saber en los comentarios. El universo observable tiene un radio de unos 46.000 millones de años luz, así que hay mucho más por ahí para sorprendernos. Ojalá algún día encontremos algo que pueda arrojar luz sobre las oscuras y misteriosas manchas dispersas en los cielos. Hasta ahora es como tratar de adivinar lo que hay detrás de una puerta sabiendo solo el tamaño de la habitación y su temperatura. Nuestro sistema solar comenzó como un disco de polvo y gas hace unos 4.600 millones de años. Los primeros planetas en formarse fueron los gigantes gaseosos Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter. Júpiter se formó más o menos al mismo tiempo que el resto del sistema solar, hace unos 4.500 millones de años, y su fuerte gravedad atrajo grandes cantidades de gas y polvo del disco antes de que se formaran los demás planetas. Fue el primero y el más grande. Júpiter está compuesto en su mayor parte por hidrógeno y helio, aproximadamente un 90% de hidrógeno y un 10% de helio, casi la misma composición que nuestro Sol, que tiene un 70% de hidrógeno y un 28% de helio. Algunos astrónomos llaman a Júpiter una estrella fallida. Sin embargo, el gigante gaseoso solo tiene una masa de una milésima parte de la del Sol. Júpiter no tiene la masa suficiente para que la gravedad desencadene la fusión nuclear. Las hermosas nubes y tormentas arremolinadas que se ven en las imágenes, la capa que descansa sobre la superficie conocida como troposfera, tienen un grosor de unos 50 kilómetros y están compuestas por amoníaco, hidrosulfuro de amonio y agua, que forman las características bandas rojas y blancas. Cuando uno mira a Júpiter, probablemente piensa que debe tener una superficie sólida. El hecho es que Júpiter no tiene una verdadera superficie. Es en su mayoría un remolino de gases y líquidos, y si se enviara una nave espacial allí no tendría dónde aterrizar. Pero el hecho de que la nave no tenga un lugar donde aterrizar no significa que pueda atravesar la atmósfera de Júpiter y salir ilesa por el otro lado. Esto se debe a que las presiones y temperaturas extremas en las profundidades del planeta aplastarían, fundirían y vaporizarían cualquier nave espacial que intentara volar dentro del planeta. Pero hemos enviado naves espaciales para orbitar y explorar el planeta. La sonda Juno, que costó $1.000 millones y es la sonda espacial más lejana alimentada por paneles solares, fue lanzada hacia Júpiter el 5 de agosto de 2011 y llegó a la órbita del planeta el 4 de julio de 2016. Y lo que hemos descubierto y aprendido sobre Júpiter es increíble. El último descubrimiento realizado a partir de los datos recogidos por la nave espacial Juno ha revelado que las coloridas franjas de gas y polvo arremolinadas que se ven en la atmósfera de Júpiter tienen una profundidad de 3.000 kilómetros y contienen tanto gas que su masa es aproximadamente 3 veces la de toda la Tierra. Estos cinturones de viento fluyen a una velocidad de 360 kilómetros por hora y alteran la distribución de la masa en el planeta. También se descubrió que la atmósfera de Júpiter gira de forma diferente, con zonas y bandas que giran a velocidades que difieren hasta en 100 metros por segundo. Las bandas de diferentes colores que se ven en realidad viajan en direcciones opuestas.
Las bandas más claras se mueven en la dirección de la rotación de Júpiter, rodeando el planeta más rápido de lo que gira, y las bandas de color oscuro se mueven más lentamente en la dirección opuesta y tardan más en moverse alrededor del planeta. Entonces, ¿cómo se mantiene unida una bola gigante de gas que flota en el espacio y forma un planeta? La magnetosfera joviana es la cavidad creada en el viento solar por el potente campo magnético de Júpiter que se extiende entre 1 y 3 millones de kilómetros y se estrecha en una cola con forma de renacuajo que se extiende más de 1.000 millones de kilómetros detrás de Júpiter. Esta magnetosfera es la mayor y más potente de todas las magnetosferas planetarias del sistema solar. El campo magnético de Júpiter está generado por corrientes eléctricas en el núcleo externo del planeta, compuesto por hidrógeno metálico líquido. Se ha descubierto que este campo magnético es casi 20.000 veces más potente que el de la Tierra y gira con el planeta barriendo las partículas que tienen carga eléctrica. Las tormentas electromagnéticas que generan son tan potentes que pueden ser escuchadas por los radioaficionados de la Tierra, emitidas hacia nosotros por los plasmas y las líneas del campo magnético. Estas señales son a veces incluso más potentes que las señales de radio procedentes del Sol. Este campo magnético atrapa enjambres de partículas cargadas y las acelera a energías muy altas y crea una intensa radiación que bombardea el interior de sus 67 lunas confirmadas y nombradas, y destruiría cualquier cosa que se acercara. Hablando de lunas de Júpiter, los científicos han descubierto recientemente una señal FM que emana de una de las lunas de Júpiter, Ganímedes. Si quieren ver un video sobre esta misteriosa señal y las lunas gigantes de Júpiter, haznoslo saber en los comentarios. A esta altura te estarás preguntando si Júpiter tiene un núcleo interno sólido. Los estudios han descubierto que el interior de los planetas se mueve como un solo cuerpo y se comporta como si fuera un sólido rígido a pesar de su naturaleza fluida. Por ahora simplemente no sabemos si Júpiter tiene un núcleo sólido o no, pero la nave espacial Juno debería poder ayudar a descubrirlo y cuál es la masa y la composición de este núcleo sólido, si es que existe. Sí sabemos que en el núcleo de Júpiter, sea cual sea su composición, la presión es unas 100.000 veces superior a la de la Tierra. La Gran Mancha Roja es una de las características más emblemáticas del planeta Júpiter. Se trata de una enorme tormenta del tamaño de la Tierra que ha estado haciendo estragos desde que fue avistada por primera vez en 1831. Atrapada entre dos corrientes en chorro, es un anticiclón que se arremolina alrededor de un centro de alta presión atmosférica y gira en sentido contrario a los huracanes en la Tierra. Es la mayor tormenta del sistema solar con vientos medidos en torno a los 643 kilómetros por hora. Compárese con la mayor velocidad de viento registrada en la Tierra de 371 kilómetros por hora. Un día esta gran mancha roja podría acabar desapareciendo por completo y los científicos dicen que se ha ido reduciendo desde el siglo XIX y puede que solo dure otros 20 años. La nave espacial Juno de la NASA pudo tomar increíbles imágenes del planeta cuando pasó 9.000 kilómetros por encima de las nubes de la mancha roja gigante en julio de 2017. Una de las cosas sorprendentes que se descubrió es que en las profundidades de la atmósfera, la presión y la temperatura aumentan enormemente y comprimen el gas hidrógeno hasta convertirlo en líquido. Esto da a Júpiter el mayor océano del sistema solar que está hecho de hidrógeno en lugar de agua. Juno también captó algunas imágenes espectaculares de los polos del gigante gaseoso, descubriendo otra increíble maravilla del planeta. En el polo norte de Júpiter se puede ver un enorme ciclón persistente rodeado de ciclones más pequeños, de entre 4.000 y 4.600 kilómetros. En el polo sur de Júpiter se descubrió lo mismo cuando Juno hizo un sobrevuelo y mediante cámaras infrarrojas captó la imagen de un ciclón del tamaño de todo Estados Unidos, con otros 5 ciclones girando a su alrededor en un patrón geométrico, que también giran en sentido contrario a las agujas del reloj. La nave espacial Galileo de la NASA fue probablemente la primera en descubrir estos puntos calientes cuando voló accidentalmente a través de uno de ellos en su camino hacia la superficie de Júpiter. Cuando la nave espacial estaba casi sin combustible, la NASA envió deliberadamente la nave en una inmersión sin retorno en Júpiter el 21 de septiembre de 2003. Esto se hizo para proteger la luna Europa, que, según algunos, tiene un océano subterráneo que podría contener vida.
Vale la pena mencionar que probablemente deberíamos estar agradecidos por el tamaño del planeta Júpiter y el poderoso campo magnético que genera, porque es posible que Júpiter haya salvado al planeta Tierra en una perdición segura. La gente se reía de la posibilidad de que un asteroide o un cometa chocaran con la Tierra a finales de los 80 y principios de los 90, pero entonces ocurrió algo que acalló esas risas. El cometa Shoemaker-Levy 9 fue descubierto por Caroline y Gene Shoemaker y David Levy el 18 de marzo de 1993 utilizando el telescopio Schmidt del Monte Palomar. Los científicos calcularon que el cometa tenía originalmente de 1,5 a 2 kilómetros de ancho. Sin embargo, las fuerzas de marea de la poderosa gravedad de Júpiter habían roto el cometa en más de 20 pedazos cuando se acercó al planeta en algún momento de 1992. Pero la mayor revelación fue que los científicos vieron que los fragmentos iban a chocar con Júpiter, y por suerte para la NASA, su orbitador Galileo seguía de camino al gigante gaseoso. Muchos telescopios basados en la Tierra y naves espaciales en órbita, como el telescopio Hubble, se centraron en el increíble acontecimiento que estaba a punto de producirse. Los fragmentos del cometa se alinearon como un tren de mercancías y colisionaron con la atmósfera de Júpiter, desatando la fuerza de 300 millones de bombas atómicas. Los fragmentos crearon enormes manchas oscuras en las nubes que medían entre 2.000 y 3.000 kilómetros y calentaron la atmósfera del gigante gaseoso hasta alcanzar temperaturas de entre 30.000 y 40.000 grados centígrados. Si un cometa de esta magnitud chocara con el planeta Tierra, los resultados serían devastadores, ya que el impacto enviaría polvo y escombros al cielo que enfriarían la atmósfera y absorberían la luz solar, envolviendo todo el planeta en la oscuridad. Este histórico impacto del cometa Júpiter es lo que dio lugar a la defensa planetaria. Pero no hay que temer, este tipo de colisión fue muy rara y los científicos dicen que probablemente solo ocurra cada pocos siglos. ¿O sí? El 7 de agosto, un astrónomo aficionado estaba mirando a Júpiter a través de su telescopio cuando captó un asteroide colisionando con la atmósfera de Júpiter, creando un destello blanco visible en las nubes. Algunos científicos afirman que estos impactos son inevitables con la cantidad de objetos que flotan en el espacio y la enorme gravedad de Júpiter que tira de todo lo que se acerca a él. Podríamos decir que Júpiter es como el hermano mayor de la Tierra y probablemente nos protege de los impactos de asteroides. Hemos aprendido algunas cosas nuevas sobre Júpiter y cómo se componen sus capas de atmósfera y también hemos podido obtener imágenes del planeta con un detalle sorprendente. La imagen de mayor resolución jamás vista de Júpiter se ha creado en luz infrarroja térmica, gracias a la unión de imágenes capturadas en el momento perfecto de claridad, lo que se denomina imagen afortunada. En las fotos se pueden ver el conocido banding. Las regiones brillantes son el aire claro por el que se puede filtrar el calor del interior del planeta, y las regiones más oscuras son aquellas en las que las gruesas nubes bloquean la salida del calor. Esto demuestra que el interior de Júpiter es muy caliente, calor que queda desde su formación hace miles de millones de años. Cuando se observa Júpiter a través del telescopio Hubble, lo que se ve es la luz del Sol reflejada en las cimas de las nubes. Con estas increíbles imágenes, cada día aprendemos más sobre Júpiter. Y aún no hemos terminado. Juno sigue en su misión y solo se encuentra en un tercio de su plan de cartografía del planeta. Y todavía hay razones para creer que Júpiter puede tener un centro rocoso envuelto en una capa de hidrógeno metálico. Sin duda, pronto tendremos más imágenes increíbles de Júpiter y estamos a punto de desvelar los misterios del mayor planeta del sistema solar. Así que asegúrate de estar atento aquí para ver las últimas e impresionantes imágenes de Júpiter. Gracias por vernos.